Madre mía, gente, no vais a creer lo que se está cociendo alrededor de Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que parece que el famosísimo escote de Demet en aquel evento no fue una casualidad, sino que podría ser la clave de la crisis de celos que sufrió Can en su momento. Agárrense que vienen curvas. A ver, todos recordamos esa época, ¿verdad? Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja de moda, todo era amor y pasión en las redes, y de repente, ¡zas! Silencio total. Empezaron los rumores de ruptura, que si Can era muy celoso, que si Demet era muy, digamos, liberal. Pero yo, para ser honesta, siempre he sospechado que había algo más detrás de todo eso. Y ahora, ¡boom! Sale a la luz esta historia del escote de Demet. Imagínense la escena, una alfombra roja, flashes por todos lados, y Demet luciendo un modelito que, bueno, dejaba poco a la imaginación. Y Can, que siempre ha sido un hombre de carácter fuerte, dicen por ahí que se puso como un basilisco. Pero no por el escote en sí. Ojo a esto. Lo que yo creo que está pasando, y aquí viene mi teoría, es que ese escote fue la gota que colmó el vaso. Can, a pesar de ser un galán y tener a medio mundo a sus pies, es muy posesivo. Siempre lo ha sido. Y cuando vio a Demet deslumbrando, robándose todas las miradas, seguramente sintió esa punzada de inseguridad. Porque al final, por muy famoso que seas, sigues siendo un hombre. Y no me refiero solo a la envidia de que otros hombres la miraran. No, no. Piensen en el negocio. En esa industria, la imagen lo es todo. Y si tu pareja empieza a generar ese tipo de atención, a veces se pierde el control. Muchos dicen que Can es inseguro, pero yo creo que es más bien territorial. Como un león cuidando a su leona. Y el escote de Demet, estratégicamente o no, fue como decir: mira, Can, yo brillo con luz propia, y si a ti no te gusta, allá tú. ¡Qué movida! Me imagino la discusión después: Demet, ¿cómo pudiste ponerte eso? Y ella: Can, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Puro salseo de Hollywood. Yo sospecho que esa fue la razón real por la que rompieron, o al menos, la chispa que encendió la hoguera. No fue solo, no nos entendemos, sino un choque de egos y de visiones sobre cómo manejar su relación pública. Can quería una imagen más controlada, quizás más tradicional, mientras que Demet es una mujer moderna, empoderada, que sabe lo que quiere y cómo mostrarse al mundo. Y ahora, que se les ve juntos de nuevo o que hay miradas furtivas y me gustas sospechosos en Instagram, me pregunto, ¿habrá aprendido Can la lección? ¿O volverá a saltar su instinto posesivo ante la mínima provocación? Porque si el escote de Demet ya fue un problema, imagínense si saca un vestido aún más atrevido. Lo que sí está claro es que la química entre ellos es innegable. Siempre lo ha sido. Y por eso, a pesar de todo el drama, la gente sigue enganchada a su historia. Quieren ver si esta vez funciona, si han madurado, si han encontrado un equilibrio. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a Can y Demet juntos otra vez, pero esta vez sin dramas? ¿Pero creéis que el tema de los celos de Can y la forma de ser de Demet se puede solucionar tan fácil, o que este incidente del escote solo ha sido la punta del iceberg de sus diferencias?